¿Qué tal si vamos directo con la pregunta? ¿Qué es la ópera? De todo lo que la cultura italiana le ha compartido al mundo, la ópera es simplemente lo más bello y maravilloso que nos ha regalado. Bueno, quizá tanto como la pizza. Pero ya en serio, ¿qué carajos es la ópera? La ópera constituye un género teatral en el que un drama se escenifica y se musicaliza con acompañamiento instrumental y para ser cantado con técnica operística. Lo más idóneo es que las representaciones sean en teatros de ópera, los cuales están construidos de tal manera que la acústica de dentro ayude en parte a correr la voz de los cantantes sin la necesidad de micrófonos y otras formas de amplificación. La ópera nace en Florencia durante el Renacimiento, a finales del siglo XVI, como un intento de revivir el teatro clásico griego. Bajo el mecenazgo de la Casa Ducal de los Medici, fue esa la tarea que se propuso un grupo conformado por músicos, poetas, eruditos y cantantes que se reunían en lo que se llamó Camerata Fiorentina. En 1597, con música de Jacopo Peri y libreto de Ottavio Rinuccini, desarrollan Dafne, considerada la primera ópera y de la que solo se conserva parte del libreto. Al año siguiente la estrenan en la corte de los Medici y, entusiasmados por el éxito que tuvo, estrenan unos años después una segunda obra, Eurídice, con música también de Jacopo Peri y libreto de Giulio Caccini y otros. Sin embargo, hasta unos años más adelante sería Claudio Monteverdi quien cuajaría el concepto de ópera como lo conocemos actualmente. Con libreto de Alessandro Strillo compone su Fábula de Orfeo, como un espectáculo teatral en el que la trama se vale de la música para ser contada, donde el texto es descrito por la misma música y, sobre todo, dando notoriedad a la vocalidad de los intérpretes. Así, el intento de renacer un género teatral se convirtió en el nacimiento de uno nuevo, la ópera in musica, o simplemente ópera, palabra italiana que significa literalmente obra, y que hace alusión a este arte que reúne a todas las artes, puesto que en la ópera confluyen la música, en los solistas, coros y las orquestas y sus directores, la poesía en forma de libretos, las artes escénicas como la actuación, el ballet, la danza, vestuario y maquillaje escénico, y artes visuales como la pintura, las artes plásticas, decoración y arquitectura. Como ya dije, la ópera requiere de un tipo de canto específico, un canto operístico o canto lírico. No hay cosa más importante en la ópera que el canto, y es que si quitamos la escenografía, el teatro e incluso la orquesta, lo que nos resulte de ello, cualquiera vendría a distinguirlo como ópera. Lo cual no es del todo correcto, pero ya me explayaré sobre eso en otro video. Por ahora, ¿de qué va el canto lírico? ¿Por qué suena como suena? Bueno, todo inicia con una buena técnica de respiración, presionando y empujando con los músculos del tórax y del abdomen. El fiato o aire que se inhala es exhalado a través de las cuerdas vocales que se encuentran en tensión de acuerdo a la nota que se emitirá. Oye, despacio, cerebrito. El sonido producido por la vibración de estas cuerdas es proyectado y amplificado a su vez con ayuda de la bucofaringe y los diversos resonadores craneales. Otro aspecto a tomar en cuenta es el mantener el color de la voz homogéneo a través del rango vocal, es decir, que la voz no se vuelva chillona conforme suba los agudos o que no se engole en la zona grave. Esto se logra con lo mencionado antes, además del control de la laringe en una posición baja. Explicar todo este sistema es de hecho más fácil que hacerlo y sobre todo hacerlo bien. Los cantantes de ópera deben pasar largos años de estudio para hacerse con una técnica de calidad aceptable y aún así pasar el resto de su vida perfeccionándola. Un trono vicino al sol, sal, 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 sal.
Al final, gracias a esos aspectos y muchos otros, tenemos como resultado esa voz voluminosa, brillosa y potente que corre y penetra hasta en los rincones más apartados del teatro. Una voz de calibre atlético, pues debe tener la suficiente resistencia para aguantar las 2 o más horas que dura una función. Cantar es algo natural, como correr es algo natural, como hablar es algo natural. Cantar por 5 horas puede resultar antinatural. Y para eso necesita estar preparado, y necesita una preparación muy exhaustiva. Somos atletas vocales. Con base en características como el rango vocal y el timbre, podemos encontrar de manera muy estándar diferentes colores de voz. En las voces femeninas, de más agudo a más grave, tenemos soprano, mezzosoprano y contralto. En cuanto a las masculinas, tenemos las voces de tenor, barítono y bajo. Dentro de estos tipos de voces o cuerdas existen subclasificaciones o matices, pero sobre este tema también me extenderé en otro video. Usualmente basados en dramas de época, hechos históricos, mitología, obras de teatro y otras obras literarias, los libretos suelen contar la trama dividida en actos, y estos a su vez en escenas. Son muy comunes los dramas con final trágico, que terminan con un asesinato y o un suicidio. En estas óperas se exponen las pasiones, los sentimientos y emociones más bajos y deleznables del ser humano. Rencor, traición, infidelidad conyugal, lascivia, crímenes pasionales, venganza, entre otros sentires de igual o peor toxicidad. Y que a la vez son contrastados en estas tramas por pinceladas de sentimientos opuestos como el amor, la compasión, la lealtad o incluso con arrepentimiento, la toma de conciencia. No es, pues, el objetivo de estas óperas la sublimación de actitudes nocivas, sino la exposición de estas como parte del desarrollo del raciocinio de los protagonistas. Pero no todas las óperas son como en Juego de Tronos. Hay tramas que desarrollan situaciones jocosas y alegres, con finales felices donde normalmente la pareja protagónica festeja jovialmente el triunfo del amor. Teniendo preparado un libreto, el siguiente paso es la musicalización de mano de los compositores. El objetivo de la música es representar las situaciones que van ocurriendo o que ocurrirán en la trama. De esta manera, la música contiene todo lo necesario para situarnos en el ambiente de las escenas, pudiendo reflejar desde pisadas de gigantes, hasta sentimientos y emociones como gloria y júbilo, o dolor y tristeza, incluso como presagio de que una tragedia se avecina. La música normalmente se distribuye a lo largo de los actos en forma de piezas individuales, como las oberturas, prólogos, las famosas arias, duetos, tercetos, cuartetos, entre muchas otras. En expresiones musicales como estas radica la admiración que tenemos por la genialidad de las mentes de los compositores de ópera. Su grandiosidad fue su capacidad para crear obras que conmovieron, emocionaron y perduraron para la posteridad. Y han sido tantas las creaciones como tantos los compositores que la ópera ha evolucionado a lo largo de sus 400 años de existencia de maneras muy diversas, por diversas etapas. Haber hecho antes una clasificación entre óperas trágicas y cómicas queda, en efecto, escueto y simple. Pero ¿qué tal si extendemos ese tema en el próximo video?